Buenas tardes, las personas que se están sumando a esta sesión. Les pido unos minutos, por favor, para que podamos iniciar. En este momento son las 4:01. Vamos a dar tiempo a que se conecten y conforme vayan sumándose, les comento que si tienen alguna pregunta que realizar, por favor utilicen el chat. Yo haré las veces de apoyo al doctor Girandi Josué Rodríguez León, quien es nuestro expositor del día de hoy, invitado, muy buen invitado, por cierto, para leerles las preguntas al final de la sesión. Les recuerdo que esta charla, esta cátedra que forma parte del nodo ANFECA, tiene una duración de 1 hora, de tal forma que daremos algún tiempo por si ustedes desean emitir alguna pregunta. Insisto, lo hagan a través del chat. Vamos a dar oportunidad a que se sigan sumando las personas que tuvieron a bien registrarse en tiempo y forma a través del anuncio que se les hizo llegar a través de las distintas regiones de la ANFECA. Les recuerdo que estamos en la Comisión de Formación Profesional Académica. Y mientras van ingresando, también les comento que esta sesión se va a grabar. De ahí que les pido que den su visto bueno para poder grabar esta sesión sin ningún problema, ya que nos sirve como una herramienta de apoyo y de consulta, por supuesto. Seguimos recibiendo a nuestros invitados. Vamos a esperar 2 minutos más para ceder el uso de la voz al doctor Girandi, pero primero, por supuesto, que me voy a tomar la libertad de presentarlo y de platicarles cuál es su vasta experiencia y cuál es el motivo de que en esta ocasión nos auxilie con el tema que bien se ve reflejado en este momento en sus pantallas: desarrollo de habilidades socioemocionales para estudiantes de negocios. Es justo recordarles que los académicos estamos a sus órdenes, no es la excepción el doctor Girandi. Ahí está su correo por si alguno de los profesores asistentes desean hacer algún tipo de vinculación, pues ese es el correo donde él estará atento como un excelente compañero, profesor de tiempo completo e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California en el campus Tijuana. Espero un minuto más, si ustedes me lo permiten, para dar inicio. Buenas tardes a Lisette Satarain, a Emanuel, a Ulises, a Alfonso Fernández, que puedo verlos aquí en el chat, a la doctora Claudia Berra, bienvenida, una excelente compañera. Vamos a seguir esperando a que se sumen. Un minutito más, por favor. Domingo Salazar, bienvenido. Muchas gracias por sus saludos. Luis Fernando Bustos, a Diana Paola Ávila, bienvenida. Todos bienvenidos. Muy bien. Pues como les decía al inicio, esta sesión se está grabando. Espero que ustedes no tengan ningún inconveniente. Reitero, la charla, la cátedra, está programada para 1 hora, es decir, las 5 de la tarde para el centro del país, las 4 para quienes manejamos el horario del Pacífico. El doctor Girandi Josué Rodríguez León es doctor en Ciencias Administrativas en la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una maestría en Administración de Empresas por la propia institución y es licenciado en Derecho por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, mejor conocido como SNI. Además, posee la certificación académica ANFECA y es miembro del Cuerpo Académico Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en las Organizaciones. En específico, la línea general de investigación que trabaja
está dirigida al estudio del desarrollo de habilidades socioemocionales en gestión de la calidad y la propiedad intelectual desde el emprendimiento. También es justo decirles que cuenta con el perfil deseable PRODEP y que se desempeña como profesor investigador y coordinador del área de Derecho, Propiedad Intelectual en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California. Por supuesto, cuenta con experiencia profesional en el campo de la consultoría y auditoría legal en empresas por más de 10 años y ha participado, como en esta ocasión, como expositor en congresos internacionales y coloquios con reconocimiento de ANFECA, además de ser revisor de trabajos en revistas de investigación arbitrada y ponencias en coloquios internacionales de administración. Por supuesto, como profesor investigador de tiempo completo, también ha participado en la autoría de capítulos de libro y artículos de investigación publicados en editoriales de reconocimiento internacional. Sin más preámbulo, le voy a ceder el uso de la voz al doctor Girandi, recordándoles a nuestros participantes que si tienen alguna pregunta por hacer, por favor, aprovechen el chat y yo le mostraré, le leeré estas preguntas al término de la cátedra al doctor Girandi. Adelante, doctor Girandi, yo cierro mi micrófono para que usted lo abra, por favor. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos a nombre de la Comisión de Formación Profesional Académica de la ANFECA. Hola, muy buenas tardes, estimada doctora Georgina, gusto en saludarle. Muchas gracias por la invitación. También un cordial saludo a las personas que se tomaron el tiempo de conectarse y esperemos ahí que la plática sea de su agrado. Así que con mucho gusto voy a iniciar mi presentación. Ahí ya la doctora les comentaba, les voy a compartir mi correo por si tienen alguna duda o alguna cuestión que después quieran puntualizar, pues con mucho gusto estamos a la orden. Bueno, el tema de las habilidades socioemocionales en el ámbito de los negocios ha adquirido mucha relevancia en los últimos tiempos y sería importante nosotros establecer cuál es el concepto de habilidades socioemocionales, que son aquellas capacidades que tenemos todas las personas y que nos permiten comprender en primer momento y luego poder manejar de una forma efectiva nuestras emociones. ¿Para qué? Para establecer vínculos positivos y tomar decisiones fundadas, decisiones coherentes en el marco de los desafíos que se nos plantean en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, a manera de resumen, estas habilidades son importantísimas para primeramente nuestro bienestar personal, también para nuestro desarrollo académico, profesional y en sentido general en la convivencia social, que es algo del día a día. Con respecto a las clasificaciones, las habilidades socioemocionales tienen triple dimensión. En primer momento, vemos las habilidades que son de índole intrapersonal, que son aquellas que tienen que ver con la autogestión emocional y el conocimiento. Aquí, a manera de ejemplo, podemos citar lo que es la autoconciencia, que sería reconocer y comprender nuestras propias emociones. Eso es muy importante, que nosotros aprendamos a saber en qué momento nos encontramos inmersos en una emoción. También la autoconfianza, que es tener la capacidad, una capacidad propia de poder enfrentar los desafíos. También la autorregulación emocional, o sea, yo poder regular las emociones dependiendo del momento, el contexto que estoy atravesando, y la resiliencia, que pudiera ser recuperarnos nosotros de la adversidad, adaptarnos a los cambios. Y a manera de conclusión, este tipo de habilidades nosotros les podemos llamar de primer orden, de primera etapa. Generalmente surgen en esos primeros estadios de nuestra infancia y tiene que ver con ese componente nuestro propio, por eso le decimos intrapersonal, que tiene que ver conmigo mismo como persona. Por lo tanto, una segunda clasificación ya tiene que ver con el componente interpersonal, que va ligado
a aquellas habilidades que tienen que ver con esa interacción efectiva que realizamos de manera empática en el ámbito social. Ya aquí estamos tratando con otras personas y por lo tanto un ejemplo sería la empatía, es un concepto en primer orden, que es poder comprender primeramente mis sentimientos y perspectivas, pero en este caso de los demás. También la comunicación, que debe ser asertiva, es un ejemplo clásico de este tipo de habilidades. Cuando nosotros estamos comunicando, estamos dando alguna instrucción, alguna orientación. También la colaboración y el trabajo en equipo, que es muy importante, que aquí tiene que ver con la maximización de esas capacidades que tenemos nosotros, las ponemos en pos de un equipo para cumplir una meta, un objetivo específico. Y también aquí es importante, más adelante vamos a platicar sobre la escucha activa, que es muy necesaria para nosotros poder aprender y poder tener procesos cognitivos, que es el tercer orden de actividad, de habilidades socioemocionales, perdón. Las habilidades cognitivas son aquellas que tienen que ver y son un poquito más complejas porque guardan relación con la gestión emocional y con procesos mentales complejos. Por ejemplo, realizar un proceso de toma de decisiones. Uno tiene que evaluar varias perspectivas, varias opciones, determinar cuáles son las consecuencias y uno toma una decisión. También el pensamiento crítico, que es analizar y cuestionar las ideas. Esto es importante porque es la clave para que haya un desarrollo del conocimiento. Si nosotros nos quedamos que lo que está establecido es la verdad absoluta, ahí se detiene el conocimiento y por lo tanto no va a haber ese materialismo dialéctico. También aquí un ejemplo de habilidad cognitiva es el controlar los impulsos, que es cuando uno reflexiona muchas veces antes de actuar y especialmente en situaciones emocionales uno controla esas emociones, ¿no? Todos nos hemos puesto nerviosos en un examen, por ejemplo, pero no dejamos que esto nos invada ese nerviosismo para cumplir el resultado. Muchos hacemos los ajustes poco a poco y vamos controlando esos impulsos que podemos sentir en un momento determinado. También muy importante y otro ejemplo de las habilidades cognitivas es cuando planteamos metas y las planeamos primeramente y luego nos las planteamos, que son esas acciones de forma emocionalmente equilibrada que nosotros vamos a plantear de manera específica, de manera medible, de manera objetiva, con las llamadas reglas SMART. Y también tenemos la evaluación de aquellos riesgos socioemocionales, que es cuando nos anticipamos al impacto de una decisión o una actividad social. Entonces, esa sería la explicación de los tipos de habilidades socioemocionales. A manera de resumen, tenemos las habilidades intrapersonales, que son las que tienen que ver conmigo mismo como persona, las interpersonales cuando ya nos relacionamos y el componente o el elemento cognitivo, que es cuando estamos en el marco de la gestión emocional de todos esos procesos mentales. Bueno, me gusta analizar la importancia de este tema con datos, con estadísticos, de manera cuantitativa. Les decía que hay muchos estudios que abordan esta situación en los negocios y, por ejemplo, nos plantean que aquellas organizaciones que hacen un manejo efectivo de sus habilidades socioemocionales tienen un 31% más de posibilidades en cuanto a su productividad. También las habilidades socioemocionales reducen en un 35% el ausentismo laboral, incrementan en un 27% el proceso de toma de decisiones y con esos indicadores hacen que las empresas sean un 20% desde el punto de vista de sus ingresos monetarios, son 20% más elevados. También en cuanto a la competitividad, tiene un impacto en el 80%, se ayuda mucho a que las empresas sean mucho más competitivas y también en el establecimiento de metas, en el cumplimiento de objetivos estratégicos, los hace un 20% más suficientes. Son algunos datos que nos ayudan a resaltar, perdón,
la importancia de las habilidades socioemocionales para los negocios. Aquí comentarles que este tipo de habilidades son muy demandadas en el sector profesional. Hemos tenido pláticas acá en la universidad a través del Departamento de Extensión y Vinculación. Los empresarios nos piden con mucha fuerza que los alumnos tengan esta preparación de las habilidades socioemocionales. En alguna oportunidad nos han comentado que llevan buenos conocimientos técnicos, que llevan buen dominio del inglés, de la computación, pero hay algunos problemas al momento de comunicarse, hay algunos problemas al momento de trabajar en equipo y por lo tanto eso hace que nos quedemos un poco más rezagados, ¿no? En ese desarrollo profesional, que tenemos un entorno muy competitivo en el entorno de los negocios. Estas carreras se encuentran entre las 5 carreras más estudiadas dentro de México y por lo tanto debemos ser los mejores para tener una mayor oportunidad. Y en esa competitividad son muy importantes las habilidades socioemocionales y ahí los datos los reflejan. Bueno, acá en esta diapositiva me gustaría mostrarles algunos retos que tenemos nosotros en las universidades para el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Decirle que es un tema bastante complejo, no es fácil porque muchas de estas cuestiones, como ustedes ven, se enseñan desde la casa, vienen la familia con un papel importante, también la educación previa. Como ustedes conocen, a veces adolecemos de algunos aspectos, ¿no? Sobre todo la educación básica. Estamos abogando porque se toquen estos temas, tenga la calidad que esperamos para tener el crecimiento exponencial que México como país se merece. Entonces, en un primer orden, algunos de los retos que tenemos es una falta de integración curricular, ya que muchos planes de estudios priorizan las capacidades técnicas. Vamos a ver más adelante en datos qué es lo que pasa en el mundo y en México desde el punto de vista de las universidades con respecto a la parte de los negocios, pero a las habilidades socioemocionales. Entonces, nos vamos muchas veces a lo técnico y descuidamos estas habilidades blandas, que también es un concepto que tiene que ver con las habilidades socioemocionales. También existe una dificultad para evaluar y medir los resultados, o sea, es un tema complejo. Eh, en mi perspectiva personal, no es una regla, pero he visto alumnos que egresan con muy buenas calificaciones, sin embargo, batallan un poco a la hora de insertarse en el ámbito laboral. ¿Por qué? Por el tema de las habilidades socioemocionales. Entonces, no necesariamente que usted tenga un buen promedio le va a garantizar que usted sea exitosa o exitoso. Entonces, por lo tanto, vemos que hay guarda relación a este tipo de habilidades y que por lo tanto debemos tratar de medir el desarrollo socioemocional de nuestros alumnos. También existe una tendencia a la resistencia cultural e institucional, cuando realmente en el ámbito de los negocios tenemos un contexto cada vez más globalizado, en donde debemos darnos la oportunidad de conocer otros enfoques culturales, otros enfoques económicos, por ejemplo, el tema asiático. Pero si nosotros analizamos el tema asiático, la cultura china, la japonesa y la coreana tienen sus características bien marcadas entre ellos mismos. Y nosotros desde acá, desde América, pensamos que los asiáticos son iguales, ¿no? De hecho, le decimos chinos a todos, cuando realmente hay diferencias, ¿no? Y no nos damos la oportunidad de conocer esas diferencias y que son importantes al momento de nosotros desarrollar negocios. También existe una falta de capacitación docente. Es una realidad que no todos los docentes tienen los elementos para desarrollar este tipo de habilidades socioemocionales, que no necesariamente debe verse en una materia que se llama así, desarrollo de habilidades socioemocionales negocios, sino en cada materia, independiente de sus características, debemos tratar de maximizar las habilidades socioemocionales. Y en este caso, los docentes a veces adolecemos un poco de estos elementos. La mayoría de mis compañeros somos docentes autodidactas, como ustedes vieron en mi currículum. Mi licenciatura es en Derecho, maestría en Administración, doctorado en Ciencias Administrativas, pero la parte de docencia la hemos tenido que desarrollar un poco más empírica, aunque ciertamente
Nos hemos capacitado con algunos cursos, algunos diplomados, pero es un área de oportunidad en la que debemos trabajar constantemente por la importancia del tema para nuestros alumnos y para la sociedad. También otro reto que tenemos es la conexión que debe existir entre esa triple hélice que se habla en la teoría administrativa, universidades, gobierno y empresas. Realmente a veces no existen como debería ser, ¿no? La conexión, sobre todo entre las universidades y las empresas. Les decía que es muy importante tener estos espacios de comunicación para nosotros saber qué es lo que necesita el empresario, qué es lo que demanda el contexto empresarial actual, porque realmente la práctica es, la verdad, es importante una teoría, tener los fundamentos, pero nosotros debemos preparar estudiantes que sean capaces en el ámbito de los negocios también, que sean capaces de imponerse en el contexto actual. Y por último, a manera de conclusión, eh, retomar el tema, ¿no? Que tenemos, las evaluaciones prácticamente están enfocadas en las notas, en la productividad y en esa competencia que muchas veces es individual al momento de dar una calificación final a los estudiantes de negocio. Entonces, debemos abogar por retomar iniciativas que trabajen con respecto a la colectividad, que los alumnos trabajen en equipo, desarrollen proyectos de otra manera, porque es como se realiza esta actividad en una empresa, ¿no? Una empresa es agrupación voluntaria, dos o más personas, teniendo en cuenta las capacidades de cada uno para poder cumplir un objetivo en cuestión. Entonces, por lo tanto, ese trabajo colaborativo es muy importante y el esquema de evaluación muchas veces va en contra de esa colaboración efectiva que tiene que haber. Bueno, la problemática que yo les comentaba hace un momento, a nivel internacional, solamente el 21% de las universidades que imparten carreras que tienen que ver con el ámbito de los negocios, solamente el 21% toca en alguna materia o toca en alguna modalidad el tema de habilidades socioemocionales. O sea, es lo que habíamos visto anteriormente, que nos enfocamos sobre todo en la parte técnica, en las habilidades duras y se está descuidando las habilidades blandas y este componente socioemocional que es necesario hoy en día. En México, los datos son un poquito más deficientes, o sea, solamente un 18% de los programas educativos de negocio se vinculan con alguna actividad, con alguna materia que tenga por el objetivo desarrollar las habilidades socioemocionales. Y en ese sentido, también para el caso de México, el 63% de los docentes adolecen de elementos para desarrollar las habilidades socioemocionales desde su materia. Con respecto a este escenario, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendar? Bueno, sería provechoso establecer módulos de habilidades socioemocionales en los negocios, en las carreras. Por ejemplo, les platico acá en la universidad donde doy clases, en la Autónoma de Baja California, específicamente en la Facultad de Contaduría y Administración, en el campus Tijuana. Tenemos una materia en primer semestre que es desarrollo de habilidades socioemocionales que buscan desarrollar este tipo de habilidades en nuestros jóvenes que van a estudiar ya sea contaduría, negocios internacionales, inteligencia de negocios o administración. Y es una materia que se imparte en el mundo por la importancia y hemos tenido hasta el momento buenos resultados. También es importante la capacitación docente, pero una capacitación docente enfocada en un aprendizaje basado en problemas, en juegos de roles, en situaciones que sea un poco más práctica, porque ciertamente muchos de los cursos lo hacemos a través de una plataforma, lo hacemos de manera teórica, cuando realmente es una necesidad que debemos desarrollar de manera práctica. También potencializar las ofertas de educación continua, realizar cursos, diplomados, talleres que desarrollen este tipo de habilidades socioemocionales.
también sería importante para cumplir un poco más ese criterio de practicidad que estaba hablando en un momento, incentivar aquellas modalidades que tienen que ver con proyectos de formación profesional, de proyectos de vinculación con valor en crédito para vincular la universidad un poco más y también al estudiante con el ámbito laboral, con el ámbito empresarial. También podemos diseñar instrumentos de evaluación cualitativa y formativa para medir ese impacto de habilidades socioemocionales, establecer alianzas con empresas, con organizaciones, fomentar intercambios de doble grado. Esto es muy importante. Realmente, en mi experiencia, ¿no? Sobre todo en la carrera de negocios internacionales, la minoría de los estudiantes hacen un intercambio académico por cuestiones de recursos, ¿no? Aquí a veces afecta ese elemento, pero es importante nosotros poder conocer otro contexto cultural, ¿no? Y salir fortalecido. Y si tenemos la posibilidad de hacerlo en otro idioma, pues sería mucho mejor. También desarrollar mentorías de habilidades socioemocionales personalizadas, tecnologías para el desarrollo de estas habilidades, realizar una evaluación de los estudiantes, o sea, esta llamada evaluación 360, donde hay un feedback socioemocional. Y también se puede proponer crear laboratorios de liderazgo dentro de las universidades para ir preparando líderes, porque todos los estudiantes que nosotros tenemos van a tener un protagonismo de aquí a 5 o 10 años en el proceso de toma de decisiones públicas. No sabemos si acá va a estar el gobernador de un estado, la presidenta o el presidente de la república. Entonces, debemos tratar de que nuestros egresados cumplan con ese rol, con esa expectativa que la sociedad tiene puesta en nosotros por la importancia de las carreras que estudiamos acá. Bueno, miren, acá desde el punto de vista de la investigación, la doctora Georgina comentaba que pertenecemos al Cuerpo Académico de Desarrollo de Habilidades Socioemocionales y desde el año 2022 hemos venido investigando esta situación a través de nuestros jóvenes estudiantes, a través de las empresas, para un poco tener una mayor precisión, porque ciertamente en el contexto mexicano adolecemos de investigaciones de esta índole, ¿no? La mayoría de los estudios son internacionales, pero es importante también investigativamente reflejar cómo se comporta este fenómeno en nuestro contexto empresarial. Por ejemplo, acá este fue uno de nuestros primeros artículos, esto fue en la pandemia, y tratamos de ver cómo estaban impactando los entornos virtuales de aprendizaje en el desarrollo de habilidades intrapersonales, interpersonales y cognitivas de nuestros estudiantes. Y ciertamente nos dio que a través del trabajo remoto, de esos entornos virtuales de aprendizaje, también se pueden fomentar las habilidades socioemocionales. Vean el impacto que tiene, que en todos los casos fue positivo y significativo en cuanto al desarrollo de habilidades socioemocionales desde los entornos virtuales de aprendizaje. Acá fue un artículo que hicimos para evaluar el impacto, pero solamente en estudiantes de negocios internacionales con las habilidades cognitivas que tienen que ver con la creatividad, resolución de problemas complejos. Y vimos que en este caso hicimos un modelo para las estudiantes mujeres, otro para los estudiantes hombres. No es una variable significativa a la hora de hablar de un impacto, aunque sí tiene un impacto muy elevado desde el punto de vista de su coeficiente de regresión. Pero sin embargo, cuando comparamos ambos modelos, no es una variable que el sexo que vaya a establecer un modelo diferente, todo lo contrario. Entonces, aquí esto nos sirvió para decir que, bueno, tanto nuestras estudiantes mujeres como los estudiantes hombres estaban teniendo un desarrollo cognitivo elevado dentro de esos entornos virtuales de aprendizaje. Aquí también nos trazamos la meta de analizar este fenómeno, pero desde el punto de vista de las redes sociales. Todos sabemos que las redes sociales, con respecto a las habilidades socioemocionales, pueden tener varias directrices, ¿no? Entonces acá nos enfocamos en 3 redes sociales y analizamos el impacto que estaban teniendo en las habilidades socioemocionales de los jóvenes de negocio, y ustedes ven que tiene
una estimación de regresión estandarizada conforme a los patrones que establece la estadística. Por lo tanto, si hay una incidencia en las redes sociales con respecto a las habilidades intrapersonales, interpersonales y cognitivas de nuestros estudiantes. Eh, y bueno, ya en los últimos espacios de nuestro cuerpo académico nos hemos enfocado un poco más en evaluar cómo este tipo de habilidades impactan en el desempeño de los microempresarios. ¿Por qué estudiamos la microempresa? Porque ciertamente es el entorno más abundante desde el punto de vista de las unidades empresariales de México. Según el INEGI, prácticamente el 99,8% de los establecimientos en México son micros, pequeños y medianos, y de ellos el 97,6% son microempresas. Por lo tanto, es importante analizar porque ustedes saben que la microempresa tiene unas características diferentes por el simple hecho de tener muy pocas personas. A veces hay que llevar múltiples funciones dentro de una microempresa, por lo tanto, sería importante, ¿no?, evaluar cómo están impactando las habilidades cognitivas en el desempeño. Y como ustedes ven, en todos los casos, las habilidades socioemocionales tienen una presencia muy importante para el desempeño de nuestros estudiantes de negocios, pero también en el ámbito profesional. Eh, Algunas recomendaciones que quería hacer, por ejemplo, yo les decía al inicio de la clase que debemos tratar de esta temática, evaluarla en todas nuestras materias. Por ejemplo, yo doy la materia de administración de la calidad y en esa materia yo aplico esta dinámica. La dinámica como tal tiene el objetivo de convivir poco, de pasar un rato ameno, diferente, pero esto lo enfocamos después, hacemos un análisis desde el punto de vista de los principios de la calidad con este juego. ¿En qué consiste? Que un grupo de 4 estudiantes se van a parar en 4 hojas de papel periódico, pero luego se va complicando, luego vamos quedando en 3 cuadrantes, 2 cuadrantes, y en ese proceso se tienen que tomar decisiones. Hay un alumno que generalmente tiene el liderazgo y plantea, bueno, vamos a subirnos todos sobre mí, yo voy a cargar a tal vez un estudiante que no pesa tanto y vamos evaluando también el comportamiento del proceso. Entonces, a través de este ejercicio me ha dado muy buen resultado para que los alumnos comprendan cada uno de los principios de la calidad, como puede ser enfoque en proceso, enfoque en cliente, liderazgo, mejora continua, participación del personal, entre otros principios de la calidad. Entonces, a través de este juego, nos sirve para reforzar un contenido teórico de la calidad, pero también para desarrollar habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes. Em, También acá tenemos otra dinámica que realizamos. Aquí podemos ver en este video, este se llama la guerra del papel. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer, como ustedes ven ahí, es con niños, pero cada uno va a tomar una hoja de papel, pone su nombre, luego hace una pelotita en la hoja de papel y en un espacio de 30 segundos la van lanzando por todo el salón. Luego que pasa estos 30 segundos, el papel tiene que retornar a su dueño. ¿Cómo sabemos quién es su dueño? Por el nombre que tenemos. Esta misma dinámica la seguí con el grupo de administración de la calidad, pero le puse rondas por tiempo. Y en ese sentido les establecí un estándar de 1 minuto. Le dije, muchachos, quiero que en 1 minuto vencer este tiempo. Era un grupo grande, era un grupo de 50 que se habían fusionado 2 equipos, muchos de ellos, 2 grupos, perdón, muchos de ellos no se conocían. Y en esa dinámica, ¿no?, los alumnos aprendieron de manera efectiva qué cosa es la mejora continua, que es un proceso clave para la calidad en nuestros negocios. Y bueno, desde el punto de vista socioemocional, ellos se conocieron, que muchos de ellos no sabían sus nombres porque venían de grupos diferentes, pasamos un rato ameno. Y bueno, de esta manera nos sirvió como pretexto para cumplir 2 objetivos desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico socioemocional para la dinámica de grupo. Entonces, ejemplos hay muchos. En TikTok pueden encontrar muchas que desarrollar para nosotros en los grupos.
decirle a los maestros que están acá conectados, que se den el espacio, es un tema muy importante. Recuerden que nosotros cambiamos la vida de nuestros estudiantes, somos inspiradores para ellos, somos fuente de positividad, de esperanza. Entonces, siempre tengan un espacio en su clase para convivir, para ayudarlos también emocionalmente a través de muchas dinámicas que podemos encontrar. Bueno, también quería tener un espacio, ¿no? De un poco más personal para qué podemos hacer y desarrollar estas habilidades en cada uno de nosotros. Realmente no tenemos que hacer mucho. Pensamos que quizás tengamos que invertir en un curso caro, en una plataforma cara, para nada. O sea, y como esta frase del Principito, lo esencial es invisible. Tenemos muchas cosas importantes en nuestro día a día que a veces por la dinámica, por lo difícil que nos toca vivir, muchos trabajamos, estudiamos, tenemos familia, tenemos muchas obligaciones, pero a veces descuidamos elementos que son importantes para nuestro balance socioemocional. Y aquí, por ejemplo, consejos que les pueda dar, es importante tener pausas activas. A lo mejor ya, que ha sido muy estresante dentro del trabajo, usted puede tomar un tiempo, salir a caminar, salir a tomar un poco de aire, estirarse un poco en su lugar de trabajo para romper un poco esa inercia, ¿no? Por lo tanto, recomiendo tener esas pausas activas. También podemos recomendar tener un enfoque positivo. Como ustedes ven acá en esta dinámica, son dos personas, en esta imagen, perdón, son dos personas que están en el mismo lugar, pero la perspectiva, según lo que ellos están dibujando acá, es bien diferente. Entonces, por lo tanto, debemos tener un enfoque un poco más positivo de las cosas que nos están pasando. Por ejemplo, en México tenemos un escenario adverso para emprender, para desarrollar negocios. Nos dicen las estadísticas que de cada cuatro negocios, tres fracasan, o sea, el 75%. Pero la mentalidad no puede ser que la mayoría de los negocios fracasen. La mentalidad tiene que ser que si, ¿sabes qué? Si yo emprendo cuatro veces, tengo la posibilidad de ser exitoso en un negocio. Entonces, es el mismo escenario, pero el enfoque mental, porque los procesos mentales tienen un impacto muy fuerte en nuestra vida y debemos tener confianza en nosotros mismos. O sea, yo le digo a veces a mis estudiantes de habilidades socioemocionales. No sé si este término esté bien para los psicólogos, pero yo digo que a veces el cerebro es una herramienta muy poderosa, pero a veces el cerebro es flojo. El cerebro muchas veces, cada vez que tenemos un reto, nos va a decir que no podemos. Y es un reflejo incondicionado. Entonces, por lo tanto, porque no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Y eso siempre nos va a pasar, le va a pasar a todo el mundo. Pero debemos enfrentar esos retos, ¿no? Uno, tomar perspectiva y decir, bueno, yo quiero este objetivo, yo lo voy a cumplir, yo sí puedo, yo me voy a preparar para eso y, y bueno, voy a tener el control de la situación. Otro elemento también que recomiendo es la escucha activa. Es importante nosotros escuchar todas las personas que yo conozco en la actualidad, que son muy exitosos, mis maestros que tienen mucho conocimiento, son muy buenos escuchando. O sea, es la manera que nosotros tenemos de poder nutrirnos, de tomar información. Y en el ámbito docente lo decimos, que la mejor manera de aprender es la enseñanza. Y uno dentro de esa enseñanza también estarse nutriendo de información. Otro elemento también que nosotros podemos recomendar es lo que es el mindfulness, la meditación. También esto nos ayuda, tengan un espacio del día para ustedes, para pensar, para plantear sus metas, para establecer qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué les incomoda, qué no les incomoda. Recuerden que el autoconocimiento es una habilidad socioemocional muy importante, muy fuerte y que debemos manejarla nosotros para nuestro beneficio. Por lo tanto, es importante nosotros meditar, tener un espacio con nosotros mismos. También yo recomiendo pasar tiempo de calidad con nuestros amigos, con nuestros familiares. Esto es muy importante, que a veces nosotros lo descuidamos y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es el núcleo básico de la sociedad y por lo tanto nos hace en muchos de los casos dar la mejor versión de nosotros.
También ser claros en cuanto al establecimiento de metas y objetivos que sean específicas, medibles, alcanzables. Muy importante clasificar las metas de manera efectiva, ya sea si es una meta de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, porque un error muy común es que a veces nos trazamos una meta a a corto plazo cuando una meta es de largo plazo. Y efectivamente estás esperando que se cumpla tu objetivo 2 meses y cuando fue que pasa el tiempo y no está cumplido, pues uno se desanima, se desalienta y es normal. ¿Dónde está el error? Que concebiste una meta de largo plazo como corto plazo, ¿no? Y ahí vas a demorar en ver los resultados. También tener un espacio y tener amor propio, o sea, debemos confiar en nosotros primeramente, debemos aceptarnos, amarnos tal y como somos. Todos los seres humanos somos valiosos. Cada una de las personas que están aquí conectados tienen habilidades muy hermosas, son brillantes en algo, tienen algún don que de manera natural pueden desarrollar. Por lo tanto, no podemos decir que no puedo, que no sirvo, que no estoy creado para eso. Todos tenemos algo en lo cual ser exitoso en esta vida. Otra recomendación que puedo dar por acá es el tema del sueño. O sea, muchas veces nos llevamos todos esos problemas, todas esas cargas al momento del sueño, que es muy importante el descanso. O sea, tener un descanso efectivo para nosotros poder enfrentar el nuevo día. O sea, por mucho que nosotros nos preocupemos acá a las 10, 11 de la noche y ya estamos dando vueltas en la cama, no se van a resolver esas preocupaciones. Y al otro día te vas a levantar sintiéndote mal. Por lo tanto, debemos soltar eso, debemos presionar toda esa carga, todo ese estrés mental y tratar de dormir bien, que es muy importante para nosotros tener un balance emocional efectivo. Estas son algunas recomendaciones más prácticas que de índole personal nosotros podemos desarrollar en nuestra vida personal. Aquí también ya para concluir, les puedo recomendar que disfruten del deporte, el arte, el medio ambiente. Todas estas son actividades que nosotros realizamos acá en nuestra universidad y con muy buenos resultados. Incluso a través de este tipo de actividades, el desempeño académico de los estudiantes se ve fortalecido. eh, Bajan las incidencias de indisciplina dentro de los salones. Por lo tanto, es algo que nosotros podemos desarrollar de manera diaria, de manera cotidiana y que también dentro de este tipo de actividades se aprende algo nuevo cada día. Por ejemplo, acá esto es lo que tiene que ver, tenemos un huerto urbano acá en la facultad donde los estudiantes siembran sus plantitas y nos da mucha alegría cuando los estudiantes ya terminan su materia, terminan su servicio social profesional, que muchos hacen acá, el comunitario, pero siguen viniendo acá al huerto, siguen viniendo a estas áreas verdes donde ellos siembran sus plantas y crean un sentido de pertenencia muy grande con la universidad, ¿no? Y defienden su planta, la cuidan, la riegan, hasta muchas veces le leen cuentos, le ponen nombres, muy bonita esa dinámica, muy enriquecedora. También las actividades deportivas que hacemos acá en la facultad. Esto por acá fue un seminario de convivencia global que desarrollamos para comprender culturalmente varios países, ¿no? Y en el marco de los negocios internacionales, shows de talentos, actividades de disfraces. Esto fue el día de Halloween. Y por lo tanto son muy buenas actividades que no cuestan, no tienen mucho costo, pero sí son muy productivas en el ámbito socioemocional de nuestros estudiantes y también nosotros como docentes. También recomiendo mucho transmitir el conocimiento. Esto es un tema que debemos ser incansables en cuanto a dar un mensaje por la importancia que tiene. Por ejemplo, acá en nuestro cuerpo académico tenemos un programa de radio que se llama Emociones en Conexión. Lo pueden buscar en internet, está en la página web de nuestra universidad. Y aquí cada semana nosotros tocamos el tema de las habilidades socioemocionales, hacemos una mesa de diálogo, hacemos una sección de historias que conectan para que de manera práctica ver cómo se resuelven efectivamente los problemas a través de las habilidades socioemocionales, damos consejos para el bienestar. También
desarrollar visitas empresariales, de desarrollar pláticas, charlas con los niveles educativos previos. O sea, debemos explotar esa oportunidad en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, para un tanto ir perfilando a esos niños como jóvenes que decía hace un momento, en un momento determinado van a tomar decisiones importantes, primeramente para su vida, desde qué voy a estudiar, qué voy a hacer en mi futuro, hasta luego si voy a hacer un negocio, me voy a dedicar al ámbito público. Entonces son algunas actividades que hemos desarrollado, pero con el enfoque fundamental de ir transmitiendo ese conocimiento, de que llegue a un grupo más amplio de personas. Y por último, muy importante aquí este mensaje: respeta, intégrate y aporta. En todos los espacios que uno participa debe tratar de hacer las cosas bien, de manera natural. La disciplina es un valor muy importante para cumplir metas, el respeto también es necesario. Nosotros integrarnos, vivimos en sociedad, es imposible que el ser humano concibirlo como un ente aislado, todo lo contrario. Estamos siempre en comunicación, siempre en interacción, en cada punto de vista que nosotros estemos, tratar de aportar de manera consciente y tratar de hacerlo bien lo mejor posible, ¿no? Es algo ahí de lo que quería comentarles ya para concluir y para finalizar mi presentación. Estas serían algunas referencias y muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Le cedo la palabra a la doctora Georgina. Muchísimas gracias, doctor Girandi. Seguramente muchos de nuestros participantes tienen algunas preguntas por hacerle. En ese sentido, les pido por favor que si alguien quiere participar, nos lo haga saber a través del chat, escriba su pregunta. Aprovechen la vasta experiencia que tiene el doctor Girandi en ese tema. Y mientras nuestros asistentes se animan, yo quisiera aprovechar la oportunidad, doctor Girandi, a pesar de que somos vecinos por la misma dinámica de trabajo, luego tenemos poca oportunidad de compartir algunas vivencias. Usted mencionó a la Universidad Autónoma de Baja California y los esfuerzos que se hacen para por lo menos identificar esas habilidades socioemocionales, perdón, que los empleadores están requiriendo y que evidentemente debemos desarrollar dentro del aula, independientemente de la materia de que se trate. Pues los profesores tendríamos que hacer un poco de iniciativa para ir desarrollando estas habilidades. Mi pregunta en concreto es, ¿conocen con exactitud cuáles son esas habilidades que está demandando el mercado, por lo menos en Tijuana? Hago la aclaración que en la Universidad Autónoma de Baja California tenemos presencia en diferentes campus, pero en este momento estamos proyectando desde Tijuana. Como muchos de ustedes seguramente están conscientes, en Tijuana hay mucha maquila. Entonces, pues sí hay una efervescencia, digamos, desde el punto de vista laboral muy importante, y quizá con estos esfuerzos que ustedes hacen, Girandi, en su propio cuerpo académico, hayan identificado en concreto qué es lo que pide en esta zona los empleadores de nuestros potenciales a egresar. Muy bien, doctora, muy buena pregunta. Ahí en algunos espacios que hemos tenido nos comentan respecto a la inteligencia emocional, porque es importante esa capacidad de nosotros poder reconocer, de poder comprender y gestionar, como decía en la presentación, nuestras propias emociones, pero también las de los demás. Esto es importante, es esencial para poder liderar, para tomar decisiones, para resolver conflictos que se nos dan a diario. El conflicto es algo que siempre existe, que pasa muchas veces en los salones. Planteamos un escenario idílico, ¿no? Que el mundo laboral es hermoso, pero realmente hay muchos conflictos y debemos estar preparados para resolver ese tipo de conflictos. ¿Con qué? Con autoconciencia, con autocontrol, con empatía, con ese tipo de habilidades también. Nos hace mucho énfasis en la comunicación efectiva.
Acá también tenemos el tema del idioma, como es frontera, muchas de esas compañías nos piden un segundo, un tercer idioma, a veces piden, el inglés es básico, pero también piden el coreano, el mandarín, el francés, el alemán. Entonces, por lo tanto, es algo importante que nosotros debemos enfatizar en esta conferencia porque es parte también de la comunicación. Realizar esa escucha activa, esa claridad verbal y no verbal y tener siempre un espacio para la retroalimentación. O sea, no se trata de quien tenga la última palabra, sino de realmente uno nutrirse del conocimiento. También nos hacen mucho énfasis con el tema del pensamiento complejo, el pensamiento crítico en la resolución de problemas, porque, y a veces no es que los alumnos tengan la culpa ni sean responsables, pero los estamos creando para que repitan un concepto, marquen tres teorías, examen de opción múltiple, y cuando van a la práctica donde existe un diapasón de opciones, que tal vez todas pueden ser correctas, ahí le batallan un poco, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos tratar de tener esa capacidad de poder tomar decisiones, tener un pensamiento complejo que nos permita tener éxito en el proceso de toma de decisiones, evaluando información, o sea, saber dónde buscar información, identificando dónde están los riesgos y oportunidades y la resolución de conflictos, es tener ese olfato, ¿no? Como cuando el tiburón huele sangre, ¿no? Nosotros los de negocio debemos buscar esas oportunidades, ¿no? De esa manera y el pensamiento crítico es clave. Y es algo de lo que nos han comentado algunos empresarios, también el tema de la adaptabilidad, la resiliencia, el trabajo en equipo y la colaboración. Son áreas de oportunidad que nosotros podemos tener y realmente si usted cumple con esos requisitos, todo el mundo va a querer trabajar con usted. Así es. Pregunta, a ver, ya hay algunas preguntas. Muchísimas gracias. Luis Fernando pregunta, y dado que usted comentó que su formación académica es en Derecho, es decir, que se asume que no estudió para ser docente y estar frente a un grupo en un aula universitaria. Entonces pregunta Luis Fernando, ¿cómo es la etapa de inicio cuando, o a lo mejor qué recomendación haría para un profesor que recién inicia para que desde su muy punto particular de vista, pues se pueda solventar, ¿no? Este tema. Insisto, supongo que la pregunta está formulada desde el punto de vista de que no estudiamos pedagogía, vamos aprendiendo sobre la marcha. Y entonces, ¿cómo transitar o cómo resolver esas etapas iniciales de un docente? Muy bien. Bueno, primeramente yo recomendaría el tema de la capacitación, buscar esas áreas de oportunidad que cada cual sabe cuáles son sus áreas de oportunidad, irse capacitando en ese sentido. También aplicar el sentido común en nuestros salones. A mí me dio muy buenos resultados escuchar a mis alumnos, retroalimentarme de mis alumnos. Yo digo que el maestro que soy hoy en día, a lo mejor no soy el mejor, no soy el más malo, pero el resultado es gracias a mis alumnos. Usted sabe que yo incluso no venía, o sea, de acá, venía desde Cuba y era otra cultura también y me tocó empezar a dar clases y mis alumnos me enseñaron muchísimo, o sea, me enseñaron valores, me enseñaron a ser más inclusivo, me enseñaron a ser más empático, entonces ese feedback, ¿no? Tenerlo porque realmente sí tiene mucho que aportar a nosotros, nosotros prácticamente somos uno solo, a veces nos enfrentamos a grupos de 40, 50 y siempre hay alguien que te da un buen criterio. También el tema de las evaluaciones docentes, analizarlas y, y más o menos irse uno desarrollando en ese sentido. Y parece difícil, pero es algo muy bonito, ¿no? Una profesión que te enamora, te apasiona. Yo nunca en mi vida pensé dar clases y al sol de hoy no consigo mi vida sin la escuela, sin mis estudiantes, ya es parte de mi día a día y es algo que me ha hecho muy feliz, la verdad, es muy reconfortante. Se le nota. Muy bien, Miguel Leiva pregunta,
De entrada dice, es interesante saber sobre las habilidades hacia el mercado laboral, pero ¿cuáles serían las que los jóvenes requieren en una etapa universitaria, una etapa temprana? Desde el punto de vista de un docente que no imparte una materia específica de desarrollo de habilidades socioemocionales o que no tiene este conocimiento previo como el que usted en este momento nos está mostrando. ¿Qué recomendaciones para el manejo de esas habilidades de nuestros jóvenes universitarios? O sea, voy a responder para los alumnos. O sea, ¿cuáles son esas habilidades que podemos recomendar? Por ejemplo, yo recomiendo mucho la autonomía, porque creo que existe una dificultad con el tema de la autonomía. O sea, la autonomía tiene que ver con yo poder ser autónomo, poder tomar decisiones, pero también es muy importante asumir los riesgos que esto puede tener consigo. Entonces, es algo en lo que hay que trabajar y que cada elemento va a tener su consecuencia. Desgraciadamente, así es la vida, no podemos obviarlo. También podemos hablar del tema del trabajo en equipo, o sea, es muy importante trabajar en equipo. Hay que mejorar el concepto de competitividad, porque a veces veo que nos enfocamos como ser el menos malo y no ser el mejor. Y yo digo que para ser el mejor yo tengo que apoyar a mi compañero. Es como en el deporte, ¿no? Que a veces usted ve un rival que no está pasando un buen momento, o sea, en el boxeo se ve y es algo que se llama juego limpio, ¿no? Fair play. Entonces yo te ayudo para que tú seas competitivo, pero yo quiero ser el mejor, pero tú siendo bueno, yo apoyándote para eso. Es que nada en la vida es individual, o sea, la sociedad se ha hecho grande, o sea, la sociedad humana se ha hecho grande gracias a la diversificación, porque cada uno de nosotros somos buenos en algo. Por lo tanto, yo voy a necesitar de usted, usted va a necesitar del compañero, y de esa manera nosotros nos vamos nutriendo y vamos creando grandes cosas, porque de manera individual es un poco complicado, ¿no? De desarrollarlo, ¿no? Y a veces es un enfoque restrictivo que tenemos de este tema, son algunos consejos que podría dar. Muchas gracias. Sandra Vivas pregunta, dentro de todos los estudios que usted ha realizado, ¿ha encontrado una relación significativa entre el perfil del alumno y algunas actitudes de desafío como rebeldía, falta de gestión de tiempo, indisciplina, en especial en los alumnos de carreras de negocios? Dice que, ya que en especial, a ver, déjeme ver, perdón. Y también comenta que pues eso es lo que ha observado a título personal. Sí, miren, hay que comprender algo muy importante. Como tal, una investigación así no hemos hecho, pero en las revisiones bibliográficas que hacemos para plantearnos nuestros antecedentes, nuestros conceptos, sobre todo en edades tempranas, es un fenómeno que, que está. O sea, el joven de por sí es rebelde. Y muchas veces, y me pasa con mis estudiantes, yo les digo que no hagan una cosa y ya lo quieren hacer. Entonces yo les juego un poco con la psicología inversa, ¿no? Entonces trato de no imponerle porque es parte, una realidad del joven. El joven es rebelde en sí mismo, sí. Y en esas etapas que nosotros nos enfrentamos a estudiantes de 18 19 años, es un nivel de desarrollo cognitivo, intelectual, que todavía está en formación, todavía se está desarrollando, por lo tanto se van a dar y van a existir esas manifestaciones. Por lo tanto, a nosotros nos toca acá con un poco más de experiencia, ¿no? Tratar de ir moldeando. A veces es difícil, es complicado, pero cada persona tiene un elemento a través del cual llegarle. O sea, yo soy muy observador con este tipo de estudiantes, veo si le gusta la música, el deporte, algo que no tenga que ver con la escuela. Y por ahí me voy acercando con el joven y lo voy encaminando, ¿no? Hacia lo que yo siempre le pido a mis estudiantes, que sean buenos alumnos, buenos hijos, buenos ciudadanos, o sea, que sean ejemplos
para la sociedad, porque la sociedad no admite que el profesional tenga defectos. O sea, Claro. prácticamente tenemos que actuar de manera excelente. Es 24/7. De hecho, cuando nos graduamos perdemos hasta el nombre. Ya no nos vamos a llamar Girandi, Fiorina. Es el Ujú. doctor, la doctora, el licenciado, la maestra, el maestro. Entonces es un compromiso alto, ¿no? Y por lo tanto debemos tratar de nosotros guiar a los estudiantes por ese camino, ¿no? A pesar de la rebeldía, a pesar de muchos comportamientos que son habituales en los jóvenes, y es una realidad. Muy bien. Aquí el doctor René André Guerrero, que es conocido de ambos, lo felicita y también pregunta qué habilidades socioemocionales considera más crítica para los estudiantes de negocios en el contexto actual de transformación digital y de trabajo híbrido. Bueno, en este tipo de contexto, para los estudiantes de negocio, por ejemplo, una habilidad que yo considero que tiene mucha área de oportunidad tiene que ver con la parte cognitiva, ¿no? Al momento de tomar decisiones, Mm. pero sobre todo porque hoy en día hay un amplio volumen de información. Entonces sí, creo que debemos buscar la información correcta, porque al haber muchos números, muchos indicadores, nosotros podemos decir, bueno, ¿y sobre cuál yo tomo la decisión? Por lo tanto, hay que tener una cultura general vasta, integral, porque hoy en día estamos tomando una decisión, no sé, sobre un proceso de manufactura, pero mañana tenemos que hacerlo con un tema de recursos humanos. Por lo tanto, aquí desarrollar esa vasta cultura general integral, ese razonamiento complejo para nosotros poder tomar decisiones efectivas y saber discernir la información que es la importante con respecto a la que no es tan importante. Creo que es algo que hay área de oportunidad, vuelvo y repito. Claro. Y también Alfonso Rizo pregunta, dice, primero hace una observación con respecto a esta extraordinaria evolución en la educación, en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. ¿Cómo se ha proyectado o se ha tratado en desarrollarlo, pero dentro del mundo laboral? Dice, ya que es una parte muy importante en la evolución de las personas. Aquí, si me permite, voy a hacer un comentario. No sé si suceda lo mismo en otras ciudades, pero por lo menos en Tijuana, que hay mucho dinamismo empresarial y en el ámbito laboral, pues suele suceder que nuestros estudiantes, además de dedicarse al estudio, también trabajan. Y en ese sentido, ¿de qué forma, hasta donde entiendo la pregunta, el estar inmiscuidos en el mundo laboral, pues ayuda este contexto a desarrollar esas habilidades, o ayuda o perjudica? No sé, igual usted nos lo puede comentar. Bueno, como vimos en la presentación, este tema es una variable que es directamente proporcional con el desempeño, con la competitividad, con el desarrollo. A un mayor manejo de habilidades socioemocionales, mejor van a ser los resultados. Y eso debemos buscarlo tanto para las personas, porque eso a su vez va a catalizar ese resultado para la compañía. Lógicamente, si tenemos buenos elementos que manejan este tipo de habilidades de una manera efectiva, el resultado de la empresa va a ser mejor. Entonces aquí esto se puede llevar a cabo a través de capacitaciones, de talleres especializados, lo que son las mentorías. Por ejemplo, eh, a todos nos ha pasado que hemos empezado en un trabajo y no sabemos las funciones, y eso uno se siente muy mal porque el ser humano no admite no saber. O sea, nos sentimos muy mal y cuando no sabemos nos limitamos mucho. Por lo tanto, cuando tenemos una persona que nos está ayudando, nos está coachando en ese proceso, nos dice al menos a quién ir a pedir una información al departamento de compras, ya uno se siente un poco más animado. Eh, También, por ejemplo, yo pongo aquí la serie de Netflix, se la recomiendo, que se llama Playlist, es de Spotify. Y a mí me dio mucha, bueno, fue una parte humorística, pero que me hizo mucha reflexión porque la abogada que hizo todo
como tal tuvo un papel muy importante porque ella fue la encargada de negociar con las disqueras que le cedieran los derechos a la plataforma para poder distribuir la música. Entonces ella era una abogada muy buena y ella dejó su trabajo para irse a trabajar con estos muchachos. Pero cuando ella entra al lugar donde ellos estaban trabajando, habían juegos de mesa y estaban aventándose cohetes y saltando en brincolines. Y como que la muchacha dijo, bueno, ¿y qué yo hice con la decisión que voy a tomar? Porque he llegado a un lugar donde prácticamente esto parece todo menos un negocio serio. Pero realmente la dinámica de ellos era así, porque ellos eran muchachos que se dedicaban al desarrollo de software, de tecnología, y eso a ellos se sentían como en casa, ellos se sentían súper felices ahí y prácticamente hacían lo que se les pedía, pues se sentían muy bien, se sentían felices ahí. Entonces, es retomar estos espacios, ¿no? No olvidar esos espacios de convivencia, que si un paseo de verano, también preocuparnos por la familia de nuestros colaboradores, o sea, cuando alguien tiene un familiar enfermo y la empresa le da apoyo a la persona con al menos preguntar cómo siguió tu hijo, tu hija, cómo sigue tu mamá. Eso hace que la persona se sienta comprometido, porque no decir ponte la camiseta, ¿no? Las cosas hay que ganarlas, ¿no? Y le toca siempre a la empresa dar para recibir. Claro. Y ya por último, digo, también el doctor Juan Mesa tiene una pregunta, pero aquí en cortito se la podemos resolver. Vamos a privilegiar a Anaid. Dice, buenas tardes, me gustaría preguntar de qué manera podemos enfrentar como docentes a la adicción del alumnado a los dispositivos electrónicos. Muy bien. Mira, es una muy buena pregunta. El otro día yo platicaba eso con mis alumnos porque realmente a veces nos comparamos, ¿no? Generacionalmente y nosotros salíamos, jugábamos en la calle, convivíamos, era una dinámica bien diferente. Y yo les decía, con todo respeto, muchachos, a veces me da pena con ustedes en el mejor sentido de la palabra porque tienen muchas distracciones hoy en día. Y hasta nosotros mismos a veces el teléfono nos gana. Usted sabe, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el béisbol y yo hace años que yo no veo un partido de béisbol completamente. Y yo decía, bueno, ¿y por qué? Por el teléfono. Entonces, estamos tan inmersos en el teléfono, en el tema de las redes sociales, que es positivo, pero hay que tratar de buscar estrategias, ¿no? Por ejemplo, este tipo de actividades con mis estudiantes me ayuda mucho. O sea, a veces yo cuando los veo con el teléfono, les digo, bueno, vamos a salir un momento, vamos a hacer esta actividad. Trato de buscar algo que a ellos les agrade. Ahí pongo un chistecito a veces que nunca viene de más y un poco rompo esa inercia, ¿no? Con los dispositivos electrónicos. He tenido alumnos que ciertamente tienen una adicción muy fuerte y que me lo dicen, maestro, no me puedo controlar. Los he canalizado a través del apoyo psicopedagógico que tenemos en la facultad. Y siempre le dejo al alumno claro que es con el ánimo de apoyarlo, ¿no? Que entiendo, comprendo su situación y que tiene todo mi apoyo para que pueda salir adelante, ¿no? Pero ahí es muy importante también el tema de la comunicación con nuestro salud. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Antes de que concluyamos, perdón, con esta sesión, me voy a permitir leerles la constancia que se suele entregar en estos casos. Dice la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y la Coordinación Nacional de Formación Profesional y Académica extiende la presente constancia a Girandi Josué Rodríguez León por impartir el nodo ANFECA, Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en Estudiantes de Negocios, el día 10 de junio de 2025, con una duración de 1 hora. Firma la doctora Cecilia Morales del Río, coordinadora, y el licenciado en Contaduría José Lino Rodríguez Sánchez, secretario general. A todos les agradecemos mucho su entusiasta participación, sobre todo que entraron en tiempo y forma, y esperamos verlos en otra cátedra del Nodo ANFECA para el mes de agosto. Que tengan muy buenas tardes, doctor Girandi, siempre va a ser usted bienvenido. Muchísimas gracias por su atención. Para todos, que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, muy amable. Gracias a usted.